En 1599, durante la construcción de un canal subterráneo cerca del río Sarno, el arquitecto Domenico Fontana hizo un descubrimiento sorprendente. Se encontró con artefactos antiguos, incluyendo frescos y bloques arquitectónicos. Tras un examen más minucioso de su descubrimiento, Fontana quedó tan impactado que decidió enterrar todo de nuevo inmediatamente. Había tropezado con la antigua ciudad de Pompeya, que fue arrasada por el volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo. Si no hubiera sido redescubierto un siglo después, tal vez nunca habríamos sabido de esta historia trágica. Pero, ¿qué fue lo que dejó tan aterrado a Domenico Fontana? ¿Y podría repetirse esta catástrofe? De acuerdo a los expertos, una futura erupción del Vesubio es ineludible, y en esta ocasión todo nuestro planeta podría estar en riesgo. Las excavaciones en Pompeya no se reanudaron hasta el año 1748, bajo la dirección del ingeniero militar español Roque Joaquín de Alcubierre. En esta oportunidad no solo se encontraron objetos de uso diario en perfecto estado y escenas tridimensionales intactas por parte de los arqueólogos, sino que también se descubrió una gran cantidad de restos humanos. Los arqueólogos notaron que cada vez que se encontraba un esqueleto en ceniza compacta, estaba envuelto por un espacio vacío. Los científicos decidieron rellenar estos espacios con yeso. El resultado fue escalofriante. Consiguieron crear modelos de los pompeyanos en sus últimos momentos de vida. Estas inquietantes estatuas revelaron a los académicos la forma exacta en que las personas murieron cuando las cenizas mortales cayeron sobre ellas. Muchas familias fueron encontradas en sus hogares, acurrucadas juntas, y algunas parejas se abrazaban. Incluso hay un molde de yeso de un perro que al parecer se estaba retorciendo de dolor en su espalda. Pero, ¿qué fue lo que finalmente provocó la muerte de los habitantes de Pompeya? ¿Es posible que no intentaran escapar y simplemente decidieran esperar la muerte de manera paciente en sus hogares? Intentemos reconstruir la cronología de los acontecimientos de aquel fatídico día. Es 24 de agosto del año 79 después de Cristo, mediodía. En el animado mercado de Pompeya, un estruendo ensordecedor invade el lugar. El suelo tiembla intensamente, haciendo caer a las personas. Los puestos de venta de pescado y frutas se desploman. La multitud grita y apunta hacia el amenazante volcán Vesubio. La erupción ha comenzado. El cráter expulsa roca derretida y piedra pómez a una velocidad de 1,5 millones de toneladas por segundo. La mayoría cae sobre las ciudades cercanas, Pompeya y Herculano. Después de la erupción, una densa capa de ceniza oscurece todo. Los habitantes ni siquiera pueden ver el sol. Algunos tratan de escapar de Pompeya, mientras que otros buscan refugio en sus hogares. Pero la lluvia de ceniza continúa. En algunos sitios, las acumulaciones de ceniza alcanzaron los 3 metros de altura, bloqueando las puertas y provocando el colapso de los techos. Alrededor de la medianoche, la primera de 4 nubes ardientes de ceniza, rocas y otros gases tóxicos se precipitó sobre Pompeya. Estas nubes oscuras se desplazaban a velocidades de hasta 290 kilómetros por hora, calcinando todo a su paso. Hacia las 7 de la mañana, casi 19 horas después del comienzo de la erupción, la ciudad estaba completamente sepultada bajo la letal combinación de ceniza y piedras. Estas nubes venenosas causaron la muerte instantánea de aproximadamente 20,000 pompeyanos. La nube mortal estaba compuesta por dióxido de carbono, cloruros, partículas de ceniza ardiente y vidrio volcánico, alcanzando temperaturas de hasta 100 grados centígrados. De acuerdo con los investigadores de la Universidad de Bari que analizaron la catástrofe, no existía ninguna posibilidad de que las personas sobrevivieran. La mayoría de las víctimas murieron por asfixia. Esto sucedió directamente en sus hogares y en las calles de Pompeya, ya que el gas, la ceniza y las partículas volcánicas cubrieron la ciudad en un lapso de 10 a 20 minutos. Los residentes del pueblo fueron sorprendidos completamente desprevenidos. Mientras tanto, piedras y otros escombros
escombros de gran tamaño caían sobre aquellos que intentaban huir. Como consecuencia, las casas se derrumbaron y las personas que estaban dentro quedaron atrapadas o murieron rápidamente en el lugar. El único testigo cuyo relato fue documentado fue Plinio el Joven, quien describió con gran detalle la ruina de Pompeya tan solo 20 años después de la tragedia. Cuando la erupción comenzó, Plinio tenía solo 18 años y residía al otro lado de la bahía en Misenum. Su tío se dirigió a Pompeya con la intención de rescatar personas. En cuanto a Plinio, él y su madre tuvieron que abandonar la ciudad de Misenum, ya que los terremotos que siguieron a la erupción hicieron que permanecer en casa fuera demasiado peligroso. Plinio el Joven relató que lo más aterrador era el ruido que provenía de las costas de Pompeya. Eran los alaridos de hombres y mujeres, mezclados con el llanto de los niños. Algunos clamaban por sus padres, mientras que otros buscaban a sus hijos o esposas. Pero Pompeya no fue la única ciudad que sufrió las consecuencias de la erupción del Vesubio. De acuerdo con National Geographic, en las ciudades de Herculano y Oplontis, la situación era considerablemente peor. Estos lugares estaban prácticamente sumergidos en una mezcla de ceniza, lava y gases venenosos. Estos flujos se desplazaban a una velocidad de alrededor de 80 kilómetros por hora y alcanzaban temperaturas de 704 grados centígrados. Este intenso calor provoca que los líquidos del cuerpo se evaporen al instante, incluyendo los del cerebro humano. En lenguaje coloquial, las cabezas de las personas explotaban literalmente. Además, todos los tejidos suaves de sus cuerpos se incineraban de forma rápida. Hay pruebas que indican que este horroroso destino le sucedió a muchas personas en Herculano y Oplontis. Se podría sostener que los habitantes de Pompeya tuvieron un destino un poco más afortunado, dado que al menos sus cabezas no explotaron. Pero, ¿por qué los residentes de Pompeya y las ciudades cercanas no evacuaron antes de la erupción del Vesubio? Es porque no tenían idea de que vivían al lado de un volcán. Hasta el año 79 después de Cristo, el Vesubio no había tenido una erupción en 1800 años. A pesar de esto, los científicos sostienen que aún había indicios de advertencia antes de la tragedia. Unos días antes de la erupción, hubo un par de temblores, similares a pequeños terremotos. Y esas no fueron las únicas advertencias. Entonces, ¿por qué la gente las ignoraba? ¿Tenía Pompeya alguna posibilidad de sobrevivir? Si los pompeyanos hubieran contado con tecnología más avanzada, como un sismógrafo u otro instrumento similar, o si hubieran detectado antes el cráter humeante del volcán, ¿habrían podido salvarse? En su obra Pompeii, An Archaeological Guide, el autor Paul Wilkinson sostiene que en realidad la madre naturaleza intentó advertir a los habitantes locales, pero la gente optó por ignorarla. Justo antes del desastre, la ciudad estaba inmersa en una festividad de varios días en tributo al emperador Augusto. Pompeya acogía a artistas y atletas invitados mientras grandes multitudes de otras ciudades se reunían para verlos. Eso sugiere que había un número de personas en las proximidades del Vesubio mucho mayor al que normalmente podría haber. Sin embargo, es en este punto donde las cosas se tornan aún más extrañas. Existe la teoría de que los lugareños sabían que vivían junto a un volcán, porque la noche previa a la erupción, el 23 de agosto, en el marco de las celebraciones augusteas, se estaban llevando a cabo las denominadas vulcanales, unas festividades en honor al dios Vulcano. Este era el dios del fuego, y según se creía tenía su fragua justo dentro del monte Vesubio. Debido a las festividades, es posible que los pompeyanos y sus invitados hayan notado el humo o sentido los temblores, pero probablemente lo interpretaron como un gesto de aprobación de Vulcano indicando que estaba disfrutando de las celebraciones. Sin embargo, el clima resultó ser la mayor sorpresa del día. Según los estudios meteorológicos, normalmente en esta parte de Italia los vientos soplan desde el noreste en agosto. Si hubiera sido así durante la erupción, la nube de cenizas y gases del volcán se habría desplazado lejos de Pompeya. Por alguna razón desconocida, ese día el viento soplaba directamente hacia la ciudad.
y esas nubes de ceniza tóxica llegaron directamente a la gente. Además, el cambio de dirección del viento no les dejaba ninguna posibilidad de sobrevivir, incluso si no se asfixiaban de inmediato. Resulta que Pompeya se encuentra a la orilla de la bahía, por lo que algunos trataron de huir en embarcaciones. Pero, según el testigo Plinio el Joven, el viento soplaba contra la costa. La ruta de escape más eficaz estaba bloqueada debido al clima normal. Por esta razón, algunos historiadores incluso piensan que la fecha de la erupción podría haberse registrado incorrectamente. De acuerdo con el Museo Marítimo Nacional de Australia, un cambio de viento tan abrupto podría indicar que la erupción ocurrió en otoño. No obstante, las suposiciones sobre si la catástrofe ocurrió un mes después no cambian el hecho de que en solo unas pocas horas, el Vesubio acabó con la vida de aproximadamente 2,000 personas. Lo curioso es que, según un estudio publicado en la revista Toxicology Letters, si no hubiera sido por el volcán, miles de personas podrían haber muerto a causa de una epidemia que ya podría haber estado causando estragos en Pompeya en ese momento. En 2017, los arqueólogos que exploraban las ruinas de Pompeya encontraron un fragmento de una tubería de agua en una de las casas. Los análisis químicos revelaron la existencia de antimonio, un metal cuyo componente principal es el plomo, en las tuberías. Las partículas de plomo de estas tuberías pueden infiltrarse fácilmente en el agua. Cuando las personas consumen esa agua, el plomo se acumula en el cuerpo, lo que puede resultar en una intoxicación crónica por plomo. Según el estudio, la cantidad de antimonio en las tuberías de Pompeya contenía suficiente plomo para causar vómitos frecuentes y severos, diarrea, deshidratación y finalmente la muerte. Entonces, ¿el destino de Pompeya estaba sellado a pesar de todo? Curiosamente, esta teoría queda refutada por las heces. En el año 2011 se llevaron a cabo excavaciones que resultaron en el descubrimiento de 10 toneladas de desechos humanos en un pozo negro ubicado debajo de Herculano. A través del análisis de los restos, los científicos obtuvieron información sobre el estilo de vida de los habitantes de la época. Se ha determinado que gozaban de excelente salud física y que su alimentación se basaba en mariscos y frutas. No se encontraron indicios de intoxicación por plomo. Sin embargo, a pesar de su buen estado físico, nada podría haberlos protegido de la erupción volcánica, cuya intensidad se compara con la de una explosión nuclear. Los expertos dicen que es probable que este volcán se reactive en algún momento, ya sea en un futuro cercano o lejano. Pero ¿estamos realmente listos para enfrentar tal evento? Entonces, ¿cuándo deberíamos esperar que el Vesubio golpee de nuevo? Hoy descansa sobre una cámara magmática de 400 kilómetros cuadrados. A pesar de que ha estado en reposo durante 72 años, los especialistas sostienen que el monte está aguardando el instante adecuado para desencadenar otra erupción de gran magnitud. Actualmente, el volcán que devastó a Pompeya es considerado uno de los más amenazantes a nivel global. Pero, por alguna razón, la zona que rodea su base está cada vez más abarrotada de inmuebles. En la actualidad, 6 millones de personas viven cerca del Vesubio. Según Volcano Discovery, 3 millones de ellos estarán en grave peligro si vuelve a entrar en erupción. Las perspectivas de lograr una evacuación exitosa de todos no parecen muy alentadoras. La dificultad radica en que el Vesubio se caliente a un ritmo acelerado, y a diferencia de otros volcanes de gran tamaño, este temido gigante no emite pequeñas erupciones previas como señales de alerta antes de desatar una erupción mayor. Por eso, incluso algunos supervolcanes como Yellowstone se consideran menos peligrosos. Los geólogos creen que el Vesubio sufrirá una nueva erupción en los próximos 100 años. El caso es que bajo el Vesubio hay varias cámaras de magma interconectadas por un sistema de tuberías. La cámara superior, que desempeña un papel fundamental en las erupciones, se llena con magma procedente de una de las cámaras inferiores con relativa rapidez. En un entorno más frío, el magma se enfría y se solidifica. Este proceso se conoce como diferenciación del magma. Los expertos denominan fonolita al magma diferenciado del Vesubio.
En un determinado momento, el magma que proviene de las profundidades extremas se abre camino hasta la cámara superior, alcanzando una temperatura de alrededor de 1200 grados centígrados. A este tipo de magma se le conoce como máfico. Esto causa un aumento de la presión en la cámara, lo que puede hacer que el magma de fonolita suba rápidamente, desatando una erupción. El peligroso depósito de magma fonolítico ha estado latente bajo el Vesubio durante los últimos 10.000 años. Los expertos indican que el volcán ha erupcionado más de 80 veces en este lapso de tiempo. Pero, ¿podría producirse hoy una erupción como la que destruyó a Pompeya? Las investigaciones sísmicas revelan que existe una capa debajo del Vesubio a una profundidad de entre 6 y 8 kilómetros. Sin embargo, aquí radica el desafío. Lamentablemente, las tecnologías sísmicas no nos permiten determinar la composición del magma en esta capa, es decir, si es de tipo fonolítico o máfico. Por lo tanto, prever la intensidad de la erupción resulta sumamente complicado, incluso si logramos anticiparla. Justamente por este motivo, el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia mantiene un monitoreo ininterrumpido las 24 horas del día sobre el Vesubio y su actividad. Pero la interrogante es, ¿tiene el gobierno un plan en caso de que este gigante mortal vuelva a despertar? La erupción que arrasó Pompeya en el año 79 después de Cristo obtuvo un 5 en el índice de explosividad volcánica. Para ponerlo en perspectiva, la erupción del monte La Soufrière en el 2020 alcanzó un nivel 4 en el mismo índice, y los expertos la califican como bastante relevante. 17 años antes de eso, un fuerte terremoto fue el anticipo de la catástrofe. Afortunadamente, no desencadenó la activación del volcán. La última vez que el Vesubio experimentó una erupción de importancia fue en 1931 y se calificó con un 4 en el índice de explosividad volcánica. En aquel momento, el volcán empezó a hacer ruido de manera inesperada y aproximadamente 6 días después empezó a expulsar lava. La cifra de fallecidos llegó a las 6.000 personas. Pero, ¿y si el Vesubio entrara en erupción hoy? La Defensa Civil italiana ha elaborado un plan para evacuar a 700.000 ciudadanos de la zona de peligro en caso de que el Vesubio decida estallar. El plan contempla la evacuación completa de la región de alto riesgo en un lapso de 72 horas a partir de las primeras señales de erupción. En un escenario perfecto, se destinarían 12 horas para finalizar todos los procedimientos iniciales. 48 horas para trasladar a las personas fuera de la zona de peligro, y aún quedarían 12 horas adicionales para manejar cualquier eventualidad. Pero, ¿cómo se evacúa a una multitud así? La mayor parte del área de posible devastación son terrenos agrícolas con caminos rurales. Dependiendo de la localización, existen varios medios de transporte disponibles. Por ejemplo, los habitantes que viven más cerca de la devastada Pompeya se embarcarían en barcos rumbo a Cerdeña, siempre y cuando las condiciones climáticas sean favorables. Sin embargo, considerando la naturaleza impredecible del Vesubio, este plan podría no ser efectivo. Incluso una erupción de nivel 4 en el índice de explosividad volcánica provocaría una explosión térmica abrasadora capaz de acabar con la vida humana en menos de un segundo. Después de eso, habría una avalancha de lava y rocas, y el humo y las cenizas serían lanzados al cielo con una fuerza increíble. Según algunas estimaciones de expertos, una erupción volcánica de nivel 4 o 5 podría cobrar más de 10.000 vidas y costar a la economía de Italia más de 20.000 millones de dólares. Millones de personas se encontrarían sin servicios básicos como electricidad, agua y transporte, en algunos casos por varios meses. De manera similar a lo que ocurrió con la erupción del volcán Eyjafjallajökull en Islandia en el año 2010. Esto provocaría interrupciones en el transporte aéreo y afectaría la comunicación marítima en todo el continente durante semanas. Con el objeto de proteger a la mayor cantidad de personas posible, el gobierno ha ordenado la demolición de las viviendas que fueron construidas de manera ilegal en la zona de riesgo. Además, se está creando un parque nacional alrededor del volcán para impedir que se siga desarrollando esta zona. Pero, ¿servirá realmente de algo?
Después de todo, incluso si la gente logra escapar del Vesubio, hay una amenaza aún mayor muy cerca. Si damos crédito a los expertos, en esta ocasión todo el planeta podría estar en riesgo. Los científicos sostienen que una erupción del Vesubio podría provocar una catástrofe de proporciones aún mayores. Por esta razón, unos volcanes que han permanecido en reposo durante casi medio milenio podrían reactivarse. Se llaman campos flegreos. Campos flegreos, cuyo nombre se traduce como campos en llamas o campos de fuego, es una vasta red oculta compuesta por 24 cráteres y túneles. Esta red se extiende desde las afueras occidentales de Nápoles hasta el cercano Golfo de Pozzuoli. En esencia, más de 1,5 millones de personas residen sobre este enorme complejo volcánico subterráneo. Y otras 500,000 personas habitan sobre su caldera de 11 kilómetros de largo, la cual se originó después de una erupción colosal que ocurrió hace 39,000 años. Este volcán ha mostrado actividad desde mediados del siglo XX, con periodos de mayor actividad registrados en las décadas de los 50, 70 y 80. A partir del año 2005 se inició un nuevo periodo de inquietud sísmica, el cual persiste hasta el día de hoy. Solo en el mes de abril de 2023 se registraron más de 600 terremotos, la cifra mensual más alta jamás observada en esta región. Desde 2005, el terreno bajo la ciudad de Pozzuoli, situada en las laderas del volcán, ha estado elevándose 10 centímetros cada año. Con el objetivo de entender mejor lo que está sucediendo con el volcán en la actualidad, los científicos han optado por investigar su pasado. Han incorporado datos de fuentes geológicas, arqueológicas e históricas en un modelo matemático que les ha permitido evaluar los flujos de magma bajo la superficie de los campos flegreos. Resultó que la última gran erupción, que ocurrió en 1538, fue predecida por una intensa deformación del suelo. Al principio, afectó a la zona alrededor de Pozzuoli y luego se situó cerca del futuro cráter, alcanzando una altura de 20 metros. El gas volcánico se filtró profundamente en la corteza del planeta bajo la superficie de los campos flegreos, provocando terremotos. Cuando se acumuló una cantidad suficiente de gas, la corteza terrestre se fracturó y una columna de magma fue expulsada desde una profundidad de 6,5 kilómetros. Posteriormente, el volcán entró en un periodo de calma que duró hasta el siglo XX. No obstante, su capacidad es mucho más grande. Si los campos flegreos llegaran a replicar su erupción más grande documentada, la cual ocurrió hace 39,000 años, podría provocar la expulsión de roca fundida y gases volcánicos a gran altura en la estratosfera. Como consecuencia, una columna de azufre y cenizas tóxicas sumergiría al planeta en un invierno global que duraría varios años. La onda explosiva provocaría un tsunami de 33,5 metros de altura que arrasaría todas las ciudades costeras. No obstante, los científicos han encontrado que las erupciones de los campos flegreos no siempre resultan en catástrofes de tal magnitud. Antes de la gran erupción de 1538, solo el 1% del magma acumulado en el volcán llegó a la superficie. Esto implica que las erupciones pueden disiparse fácilmente, sin liberar todo su potencial destructivo. Y los científicos aún tienen que averiguar qué determina la intensidad de las erupciones. En otras palabras, no debemos bajar la guardia. Lo que quiero decir es, ¿y si el antiguo dios romano Vulcano se despierta de repente? ¿Recuerdas que al comienzo del video hablé de Domenico Fontana, quien al descubrir los frescos de Pompeya optó por volver a enterrarlos? El arquitecto tomó esta decisión porque quedó profundamente desconcertado por aquel antiguo arte romano. Estos frescos representaban escenas sexualmente explícitas que, según las creencias de Fontana, la sociedad de su época no necesitaba ni estaba preparada para ver.
Este arte reflejaba la moral más bien liberal de los antiguos romanos. Incluso en nuestros días, algunos sostienen la creencia de que los dioses arrasaron Pompeya debido a su estilo de vida desenfrenado. Pero si las proyecciones de los científicos sobre la certeza de otra erupción son verdaderas, ¿cuándo y por qué pecados castigará esta vez el Vesubio a la humanidad?